Vamos a comenzar con nuestra presentación de la asignatura de comunicación. Yo soy el profesor Juan Pablo Ortega, un gusto. Soy profesor hace mucho tiempo y estoy dando la asignatura de comunicación, que en, en el desarrollo profesional nuestro es muy importante, porque nuestro principal medio para llegar a los niños es a través de la comunicación. Y vamos a ver que nos podemos comunicar y debemos comunicarnos de distintas maneras. Por eso es tan importante esta asignatura, porque nos va a ayudar a expresarnos tanto de manera oral, escrita, y también vamos a dar algunos elementos para la comprensión de textos, que es muy fundamental. En nuestra institución, el sello que más vamos a trabajar es trabajar con alegría. ¿Qué significa esto? Que vamos a realizar nuestro quehacer cotidiano manifestando actitudes positivas, propositivas y tratando de hacer frente a los distintos desafíos y proyectos en los contextos en que nos desenvolvemos. Vamos a aprender algunas competencias básicas. Cuando yo le hablo de competencias, quiere decir que vamos a aprender haciendo, ¿ya? No solamente voy a dar una clase, sino que ustedes esa clase la tienen que aplicar. No se trata solamente de replicar lo mismo que digo yo, porque eso no es el aprendizaje. El aprendizaje es cuando yo soy capaz de comprender, pero a la vez de replicarlo, de hacerlo en la acción. Por eso es importante que vamos a comprender textos informativos y expositivos, explicando la estrategia de lectura, considerando las necesidades de la carrera, ¿ya? Con énfasis en la lectura y la comprensión de instrucciones. Redactar textos informativos en función del contexto, destinatario y propósito, según reglas ortográficas actualizadas. Eso tiene que ver con la comunicación escrita. Y vamos a expresar ideas oralmente con claridad, con coherencia, argumentando con fundamentos válidos de acuerdo al contexto académico y laboral. Es fundamental que ustedes conozcan e indaguen en su aula virtual. Por lo tanto, todos los trabajos se entregan por aula virtual. Ojalá que podamos de a poco ir comunicándolos a través del aula virtual, aunque yo también estoy dispuesto a responder sus dudas e inquietudes en mi correo jortegam@enac.cl. Es muy importante la metodología invertida. Esto quiere decir que ustedes tienen que leer, estudiar antes de la clase. ¿Qué van a estudiar? En este caso, los módulos. Para esta semana, el módulo 1 y el módulo 2. Tienen que ver el video, tienen que ver las lecturas, van a tener una videoconferencia que es muy similar a esto, pero yo trato de hacer esta clase un poco distinta a la del video. Y un foro donde ustedes tienen que dejar sus dudas. ¿Mm? Las evaluaciones son 3 acumulativas y 3 sumativas. Y está la mensajería para comunicarse con el docente. Aquí está la estructuración de nuestra asignatura. Tenemos 3 grandes unidades. La unidad 1 de comprensión lectora, la unidad 2 de comunicación escrita y la unidad 3 de comunicación oral. Y un examen final. Entonces, nuestras clases de este semestre se inician desde el 15 de junio. Ahora vamos a ver algunas fechas importantes. La unidad 1, el módulo 1 es desde el 15 al 21 de junio, ¿ya? El módulo 2 del 15 al 21 de junio. Estos dos módulos son consecutivos, ¿ya? Por eso hoy día vamos a ver estos dos módulos. El módulo 3
es del 22, o sea, desde el lunes hasta el domingo 28. El módulo 4, también, el módulo 4 es desde el lunes 22 al domingo 28. Se cierra entregando ahí 2 trabajos. El módulo 5 es de la semana del lunes 29, que es feriado, al domingo 5 de julio ya. Ahí cambiamos de mes. Junto con el módulo 6, también del 29 de junio al 5 de julio, cerramos el 5 de julio con la entrega de trabajos. Y el módulo 7 y el módulo 8 irían ya en julio, del 6 de julio al 12 de julio. Entonces, ahí estaría la distribución de las unidades y la semana. Por lo tanto, tenemos esta semana 2 trabajos, la próxima semana 2 trabajos, la subsiguiente 2 trabajos y la última semana, las últimas 2 semanas que vienen con un trabajo que vale mucho más, vale el 30%. Para las personas que tienen menos de 5.4, tienen un examen, ¿ya? Esto es muy importante. Menos de 5.4, inclusive 5.4 para abajo, tienen que rendir el examen. Ojalá que nadie de ustedes tenga que dar ese examen. Ya. Hay un calendario de evaluaciones acumulativas, ¿ya? Estas evaluaciones acumulativas tienen un valor de 10%, ¿ya? Son 3. Es de la unidad 1, organizador gráfico, hasta el 21 de julio. En la unidad 1, elaboración de un proyecto, hasta el 21 de junio, esta semana. Por lo tanto, aquí, el trabajo clave de esta semana, queridas estudiantes, es que el domingo tiene que haber entregado 2 trabajos acumulativos, ¿ya? Cada uno vale 10%. El 28 de junio se entrega el segundo trabajo, el tercer trabajo acumulativo, perdón, que tiene un valor de 10%. Las sumativas, que son las que tienen mayor valor, mayor ponderación. Y cada una de estas sumativas constituye una lota independiente. Estas son acumulativas, son 3 notas que se ponen al final del semestre, ¿ya? Al final del periodo, disculpen. Y estas que se ponen directamente al libro de clases. Entonces, hay una que tienen que entregar hasta el 28 de junio, que se llama elaborar una infografía. Otra hasta el 5 de julio, que es un texto de motivación de la carrera. Y finalmente, el tercer trabajo, que vale un 30%, es un video de comunicación oral. Ese video tiene que ser hecho por ustedes. Así como estoy yo ahora exponiendo, ustedes tienen que exponer oralmente un video. Entonces, cada una de estas notas es independiente. Se van directamente al libro, ¿vale? 20% cada una. Las notas acumulativas se suman. Finalmente, para aquellas personas que tienen bajo el 5.5, ¿qué es lo que tienen que hacer? Dar un examen. Ojalá que ninguna de ustedes tenga que dar ese examen. ¿Dudas, consultas respecto de este primer módulo de las instrucciones generales? Las escucho. ¿Les quedó claro? Profe, Sí, dígame. ¿la infografía qué es? Yo les voy a explicar qué es una infografía, ¿ya? Y les voy a subir un material Ya, por especial. favor. Pero es una unión entre texto e imagen. Tienen que jugar harto entre el texto y la imagen, ¿ya? Con algunas características que yo les voy a subir en su aula virtual. Yo les voy a subir una PPT y también les voy a explicar en un video cómo se hacen, ¿ya?
para que Ya, profe. lo vayan teniendo antes. Ya, gracias. Profesor, Dígame. Profe, profesor, de casualidad, ¿usted tiene la clave del Zoom? Porque hay una compañera que no se ha podido meter porque le pide clave. Me pide clave porque seguramente ya está por... Deja ver porque no sé si tendré acceso a esa clave, voy a ver. Por favor, porque está hace rato ahí tratando de meterse y todavía no lo ¿Ya? puede lograr. A profe, ver, yo tengo una duda dígame. sobre el primer trabajo. Es sobre ay, se me olvidó, pero ¿es sobre la materia, los dos módulos que usted nos dejó en el aula ¿Mm? o sobre lo que nosotros estamos estudiando? No, sobre los módulos. ¿Ya? Sobre los módulos y módulos. hacer un mapa. Exacto. Ah, ya, ya, Los ya. organizadores gráficos son sobre el módulo, ¿ya? Ya, esa era mi Y, duda. y Y el, la el segunda no. proyecto sí, tú lo puedes tomar desde tu carrera, ¿ya? Ah, el proyecto incluye mi carrera, que esa Exacto. sería la segunda acumulativa. La segunda acumulativa, ¿ya? Déjeme ver si puedo Ah, ya. identificar la contraseña, ¿ya? Más preguntas sobre las evaluaciones. Les recuerdo que para finalizar esta carrera, este ramo, tienen que hacer un video para que vayan venciendo el pánico escénico, ¿ya? Mi Pau. A ver, reuniones. Mm, es el ID, ¿no es cierto? De la reunión. Sí, profe. Voy al tiro. En el chat, ¿te lo puedo mandar por el chat? Sí, profe. Ya, voy al tiro. Ahí va el ID. Bien. Si no hay más dudas respecto de lo formal, que son las evaluaciones, vamos a comenzar con los contenidos de estos dos módulos, ¿ya? Ya. Vamos a comenzar con comprensión lectora. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en la comprensión de textos, ¿ya? Que es una habilidad, ¿ya? ¿Qué significa que sea una habilidad? ¿Alguien sabe qué es una habilidad? Ustedes que van a ser educadoras. ¿Mm? ¿Alguien sabe qué es una habilidad? Espero sus respuestas. Es una capacidad de las personas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Son capacidades, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a desarrollar la habilidad de comprender textos. Algunas personas, bien, por su naturaleza, tienen una habilidad distinta a otra persona, pero la gracia de nosotros como educadores es que podemos desarrollar las capacidades, las habilidades de las personas, ¿ya? Hábil significa que puede hacer las cosas, ¿ya? Viene del hacer. Entonces, ¿nosotros qué vamos a generar en este ramo? Queremos que nosotros aprendamos a leer, a comprender lo que leemos. Obviamente, siempre es importante seguir ahondando en la comprensión lectora. Ustedes ya atravesaron la educación básica, la educación media, ahora están en la educación superior. Entonces tienen que poner en práctica todo lo que han aprendido. Esta asignatura no les viene a enseñar nada tan nuevo, sino que viene a reforzarles a ustedes en un contexto de educación superior, que ustedes tienen que enfrentarse a los textos y hacer el esfuerzo de comprenderlos,
¿ya? Porque hay gente que tiene ciertas capacidades, por ejemplo, hay gente que es muy visual, entonces solamente con leer va a hacer un barrido con la vista y va a sacar las ideas más importantes. Otras personas son más auditivas, entonces necesitan escuchar. Si yo no escucho, no aprendo. Entonces canto, memorizo. Entonces, otras personas van a aprender más con el movimiento, actuando, por ejemplo. Entonces, pero ¿qué es lo que les digo? Hay un elemento fundamental para toda la educación superior, y especialmente para nuestras asignaturas, que significa comprender lo que leemos. Entonces, aquí hay un elemento muy importante, que nosotros tenemos que aprender a interpretar los textos. No solamente leerlos, sino decodificarlos, desmenuzarlos, aprender del texto. La comprensión lectora es un ejercicio que realizamos en forma constante y automatizada, cuando leemos algo y lo transmitimos hacia otra persona, difundiéndose el mensaje y el contenido del mismo. Es importante además conocer la comprensión lectora por parte del destinatario de un mensaje, para saber inclusive si el emisor lo ha redactado correctamente. Por lo tanto, aquí hay una cosa muy importante que tiene que ver con la interpretación. Entonces, que sea una interpretación legítima. Si el autor me está diciendo que esta manzana es roja, yo no puedo entender una cosa distinta, ¿ya? Porque estaría traicionando al autor. Entonces es muy importante, porque uno tiene que, cuando lee, tiene que ser fiel a lo que dice el autor. Y cuando interpreta lo que dice el autor, también tiene que ser fiel para poder comprender. Porque yo puedo decir, sí, esta manzana es roja, pero puedo decir que es perfectamente redonda, puede ser discutible, pero tengo que decirlo sobre la base concreto de lo que dice el texto. Entonces, es muy importante porque podemos interpretar, pero no interpretar a diestra y siniestra. Cuando interpretamos, lo vamos a hacer a raíz del texto. Entonces, el texto físico es aquel que nos va a dar a nosotros la fuente para poder investigar. Por lo tanto, tenemos distintas maneras en que los hombres a lo largo del tiempo se han manifestado a través del tiempo, a través del texto, ¿ya? A través del texto. El texto es la manera en que el hombre ha codificado su lenguaje, su escritura y ha transmitido información. Entonces, desde los orígenes del hombre hay distintos tipos de texto o distintos tipos de maneras de expresarse a través del libro. Entonces, distintos tipos de textos son los narrativos, los descriptivos, los argumentativos y los expositivos. 4 tipos de texto: la narración, la descripción, la argumentación y la exposición. Vamos a ver en qué consiste el texto narrativo. ¿Se han puesto a pensar qué es un texto narrativo? Yo creo que este es el más fácil de descubrir. ¿Qué será un texto narrativo? ¿Alguna? Algo que narra, Ya, algo que te cuentan. ya. Puede ser igual. Por ejemplo, dime un texto que tú consideras narrativo, un libro que hayas leído. A ver, cuéntame. Narrativo. De esos que leíste en la educación básica o en la media. ¿Qué texto? Narrativo, a ver. Narrador Parra. Cállate, Matías, estoy en clase. Nicanor Parra, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Quién más? No, me imagino que leyeron Romeo y Julieta. Sí. La Odisea. ¿Se acuerdan de eso? De la Odisea de los griegos. ¿Se acuerdan algún libro de Isabel Allende? La Casa de los Espíritus. O por Escalofríos ejemplo, también. ¿cuál? Escalofríos. ¿Cuál es esa? ¿De quién es?
Ay, no me acuerdo cómo se Pero llama ¿es una el novela? autor, pero sí, Ya. o sea, es un texto narrativo, es un Entonces, libro es que un tiene dos libro. Entonces, películas. estos son los textos que nosotros nos encontramos. Sí. Entonces, hay novelas, hay historias. ¿Ya? Eso es narración. ¿Ya? Es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o ficticios. Por ejemplo, ¿alguien vio, bueno, El Señor de los Anillos? Es un texto narrativo, cuenta una narración. El autor pone un mundo ficticio, y pone un origen, pone un desarrollo y pone un fin, ¿no es cierto? Todo comienza en la tierra de los hobbits y termina en el monte, ¿no es cierto? Cuando se termina de deshacer el anillo de poder. Entonces, hay una narración, va contando una historia. Ustedes también pueden hacer textos narrativos. Atención. Entonces, esto es muy importante. El texto narrativo se basa en la explicación de hechos reales o ficticios, ¿ya? Pues se pueden dividir en narraciones en prosa o en verso, ¿ya? En prosa, por ejemplo, una lectura, y en verso, un poema. Es importante que el texto narrativo tiene un planteamiento, es una historia con un origen, con un fin. A veces las historias son confusas, tú no sabes si el, el protagonista es bueno o es malo, va desarrollándose, ¿ya? En ese desarrollo hay un nudo, ¿ya? Entonces, en el fondo se va tejiendo una trama, ¿ya? Se va tejiendo una trama, y el nudo es la parte central de la historia, ¿ya? Cuando el malo se descubre como malo, el bueno se descubre como bueno, y ahí se teje una historia. Y finalmente esto tiene un desenlace. Estos son los textos narrativos. Entonces, ustedes ahí ahora pueden pensar en la lectura favorita que tuve en la educación media. Hay textos que son descriptivos, ¿ya? Aquí lo importante es que acá te muestran características de las cosas, de los objetos. No es una cosa que esté en un tiempo, sino es una descripción. Esto es así, así, así. Por ejemplo, si yo escribo un texto sobre las características de las manzanas, ustedes me la pueden describir. ¿Cómo es la manzana? Descríbemela. ¿Alguien es capaz de describirme esto? Hay manzanas verdes, hay manzanas rojas, Ya, manzanas amarillas, ya, ¿qué más? ¿Qué más me puede decir? fruta, Fruta, ¿qué más? Que hay algunas que son más grandes y las otras son más chicas. Ya, ¿qué estás haciendo tú ahora? describiendo. Describiéndola. Describiendo. Entonces, tú puedes, por ejemplo, descríbeme la carrera de técnico en párvulos. Es un profesional de la educación. ¿Qué más? Que asiste a la educadora de párvulos, Que asiste a la educadora de párvulos. ¿Qué más? Que trabaja con niños. Que trabaja con niños, sí. que enseña, Que enseña. Entonces, esa es una descripción. ¿Se fijan? Que es distinto. Lo otro es una. Aquí yo no. Aquí esta descripción es ahora, lo hago en la actualidad, pero esto yo no hice un análisis, o si no te hubiese dicho, cuéntame la historia de la educación parvularia. Es distinto, ¿te fijas? ¿Cómo contaría yo la historia de la educación parvularia? A través de un texto narrativo. ¿Te fijas? no, En cambio, esto es una descripción. ¿Me entienden? La esencia es objetiva. Esto es así, ¿ya? Por eso se aplica principalmente a textos científicos, textos sociales y textos técnicos. Argumentación. Texto argumentativo. Este es el tercer texto. A ver, ¿alguna de ustedes en la educación media o básica alguna vez realizó un debate? sí, Ya. yo sí. ¿Quién más ha hecho un debate? ¿Alguien más ha hecho un debate? Yo, profe. Ya. ¿En qué consistía eso?
sobre hablar, debatir sobre un cierto tema, por ejemplo, no sé, nos dieron un tema sobre el aborto, que algunos estaban a favor y otros en contra. Ya. Entonces, ¿qué Y es lo que tú...? ¿Sí? uno tenía que dar a conocer por qué estaba a favor y el otro por qué estaba Ya. en contra. Entonces, cuando Basado tú... en hechos. Sí, ¿Mm? Tenía que respaldar de una manera, por ejemplo, con estadísticas y cosas así. Y Ya. tenía que tener una muy buena argumentación. sí. Exacto. Había que darle validez a los argumentos. Entonces, ustedes mismas, posteriormente cuando sigan estudiando, por ejemplo, van a tener que defender, ¿han escuchado que tienen que defender una tesis? Sí. ¿Ya? Entonces, eso es una argumentación. Yo tengo que dar todas las razones, habidas y por haber, para defender mi punto de vista. Pero yo lo tengo que Normalmente dar, eso también se lo hace en tengo los que ensayos, defender ¿verdad? con... ¿Ah? Normalmente eso también de lo que es la tesis también se ve en los ensayos, ¿verdad? Sí. Sí, en los ensayos ahí tú vas poniendo un punto de vista, ¿te fijas? Entonces, aquí yo te pongo, por ejemplo, de un texto argumentativo, pero ¿se fijan cuál es la esencia de la argumentación? Dar a conocer una opinión, fundamentarla. Por ejemplo, aquí yo les puse un texto argumentativo. Dice, señor director, una de las consecuencias del terremoto será el cambio de los precios de las viviendas, ya que las personas demandarán más las propiedades ubicadas cerca del suelo, porque por lo que sus valores aumentarán. ¿Qué está haciendo aquí el caballero? Está argumentando que las viviendas que están en el primer piso, segundo piso, van a subir su valor. Está argumentando, está presentando un punto de vista, está defendiendo, ¿ya? Por ejemplo, cuando una crítica de libros, ¿ya? Entonces, aquí lo importante es que ustedes tienen que defenderse, defender su idea principalmente, no defenderse a sí mismo, sino defender la idea, que es una cosa de ideas. Y finalmente hay un texto informativo o expositivo, ¿ya? A ver, aquí hay otro mundo muy maravilloso de los textos informativos o expositivos, que son textos especializados, son textos científicos que divulgan información. Por ejemplo, acá el texto de los flamencos, ¿ya? A ver, alguien levantó la mano. Ya. Los cuentos son... ¿Alguien puede leer este texto de los flamencos? ¿Aló? Ya yo se lo leo, profe. Ya. ¿Con quién hablo? Con Constanza Constanza, ¿cuánto? Sánchez. Constanza Sánchez, por favor. Los flamencos son aves gregarias altamente especializadas que habitan sistemas salinos de donde obtienen su alimento, compuestos generalmente de algas microscópicas e invertebrados, y materiales para desarrollar sus hábitos reproductivos. Las 3 especies de flamencos sudamericanos obtienen su alimento desde el sedimento limoso del fondo de de lagunas o ¿Sí? espejos lacustres salinos salares. El pico del flamenco actúa como una bomba filtrante. El agua y los sedimentos superficiales pasan a través de lámelas en las que quedan depositadas las presas que ingieren. La alimentación consiste principalmente en diferentes especies de algas diatómeas, pequeños moluscos, crustáceos y larvas de algunos insectos. Ya. ¿Se fijan que este texto no tiene una trama, no tiene un nacimiento, sino que también describe, pero aquí está exponiendo un tipo de texto científico, es una información, ¿ya? Acá no está dándote a conocer un punto de vista, no está dándote a conocer una historia, esto es real, pero es una información científica, ¿te fijas? Una noticia, ¿qué es lo que tú esperas de una noticia? Que sea neutra, que sea objetiva, que no tenga una visión
subjetiva. ¿Ah? Entonces, yo no puedo ser periodista y decir el presidente de la República es un tal por el cual, y por eso está haciendo las cosas de esta manera. ¿Te fijas? Una información es tal cual como es. ¿Ya? Es un texto expositivo. ¿Está claro? Sí, profe. Tenemos entonces 4 tipos de textos. ¿Cuáles son? Las narraciones, las grandes narraciones de toda la historia. Romeo y Julieta, la Odisea, El Señor de los Anillos, La Casa de los Espíritus, todos los grandes textos que son miles. Después tenemos los textos argumentativos, donde yo doy una razón. Los textos informativos, como este, por ejemplo, donde es una noticia. Y también tenemos los textos descriptivos, que son descripciones más independientes. Ahora, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya. Sí. Ahora vamos a ir avanzando en las técnicas de lectura. ¿Está bien? Ya. Entonces, nosotros para poder leer estos textos, nos podemos valer de diferentes herramientas. Para eso existen las técnicas de lectura. Estas son construcciones, ¿ya? Son formas que han descubierto los seres humanos y los investigadores y los profesores de lenguaje de cómo nosotros nos enfrentamos al texto, cosa que el texto no nos sobrepase. Porque de repente uno dice, oh, tengo que leer y me quedan 20 páginas más. ¿Le ha pasado eso, no? Sí. ¿No es cierto? Como que Sí. uno de los elementos más desafiantes que tenemos los estudiantes, y a mí también me pasa, es, chuta, quiero terminar rápido. Entonces, para que esto sea rápido, para que esto sea eficiente y para que esto sea agradable, tengo que tener técnicas de lectura. Entonces, en la presentación hay distintas maneras de acceder al texto. Estas son técnicas. Entonces, hay una revisión preliminar. ¿Qué significa preliminar? Es aproximarse al texto rápidamente. Voy a leer los títulos, los subtítulos, voy a hojear, voy a ver si hay alguna información sobre el texto, si hay algún resumen. Veo los bonitos, las figuras, los diagramas. Esa es una revisión preliminar, rápido. Obviamente ahí no aprendí mucho, pero sí tengo ya información del texto. Después hay otra técnica que es del segundo, de la lectura selectiva. Esto ya un poquito más elaborado. Tú te vas acercando al texto, vas buscando palabras. Ustedes seguramente se van a encontrar con muchas palabras nuevas ahora en la educación superior o aquí en la carrera, porque son propios de la carrera, entonces tienen que buscar, tener un diccionario, etcétera, ¿ya? Subrayar. Esto es la manera en que generalmente hacemos las cosas, ¿no es cierto? Cuando estudiamos. ¿Cuál es la que hacen con mayor razón, con mayor vez? ¿La técnica de revisión preliminar o la técnica de lectura selectiva? Normal. Yo a veces hago las dos. ¿Ya? Muy bien. Pero ¿qué es lo importante? Que ustedes puedan llegar a este nivel. Es la técnica de lectura de segundo nivel. ¿Ya? Aquí hay un término muy importante que se llama la paráfrasis. Paráfrasis. ¿Ya? Entonces, tú haces una lectura selectiva del texto y a partir de los términos claves, tú haces una lectura paralela. Entonces, paráfrasis paralelo. Y ahí vuelves a leer la información y la interpretas bajo tu punto de vista. Por ejemplo, primero, lees el texto original para introducirte en el tema. Por ejemplo, vamos a leer el primer capítulo de las bases curriculares que va a hablar de, pongamos que hable de la técnica del juego. Aprender a través del juego. ¿Ya? No tengo idea. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago una lectura rápida del texto. Entonces, ¿qué es lo que me permite esto? Que yo me vaya iniciando en el tema. Después, voy a identificar la idea principal y la idea secundaria. Para eso es muy importante que tengan sus marcadores, ¿no es cierto? Y en su cuaderno ustedes van a ir estableciendo paralelismos. Van a tener el texto y van a tener
van a escribir en su cuaderno las ideas que les surgen a partir del texto, pero con sus propias palabras. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes capten lo principal que quiere el autor. En el paso 3 van reemplazando palabras, lo que dijo el autor, con lo que entendí yo. Que sea realmente de acuerdo al querer del autor. Y finalmente leo mi paráfrasis completa. ¿Ya? Quedaría algo así. Miren, por eso es paráfrasis. Estoy en paralelo tomando el texto original. Es paralelo, paráfrasis. Entonces, en un paralelo, yo parafraseo, reinterpreto el texto desde mis propias palabras. Vamos a leer lo que está en rojo. ¿Alguien quiere leer lo que está en rojo donde dice texto original? Yo, profe. Ya. Podemos. Podemos definir una tarea como un conjunto coherente de actividades que vienen siendo los pasos, operaciones o elementos comportamentales Sí. que conduce a un estado final observable y medible. En la realización de una tarea se da siempre una secuencia en las ejecuciones, aunque en algunos puntos de la secuencia pueden existir varias alternativas posibles. Ya. Entonces, esa es la idea original de ese texto. Tú misma, alumna. ¿Cómo sería el texto parafraseado con otras palabras por otra persona? ¿Cómo sería? A ver. ¿Alumna? ¿Cómo definir una tarea con conjunto con una actividad? ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo quedaría ese texto parafraseado? La tarea es una ruta flexible de pasos conducentes al logro de una meta formativa y evaluable. ¿Te fijas? Entonces, con tus propias palabras reinterpretas el texto. Como un resumen. Exacto, con tus propias palabras. Tú ya te fijas que es distinto a este nivel. Aquí tú sigues siendo fiel a lo que dice el autor. Acá no deja de ser fiel, pero sí aplicaste tu entendimiento. Entonces, aquí se trata de que yo doy un paso más. ¿Ya? Es como hacer un resumen. Y hay un tercer nivel que es hacer organizadores gráficos con la materia. Entonces, aquí ya nos ayudan a comprender y a explicar el texto. Aquí estoy tomando el texto, pero ahora lo voy a expresar gráficamente. Por eso es muy importante que ustedes tienen que ser, sí o sí, tienen que llegar al nivel de paráfrasis, que es de segundo nivel. Para poder hacer un organizador gráfico, tienes que llegar al segundo nivel del parafraseo para poder hacer organizadores gráficos. Entonces, hay distintos tipos de organizadores gráficos que justo coincide con la evaluación que tenemos que hacer para este domingo. Entonces, mapas conceptuales, ¿ya? Entonces, aquí está el mapa. La comunicación los elementos de la comunicación son el emisor, el canal, el referente, el receptor. Y aquí están las ideas secundarias, ¿te fijas? Entonces tú tienes que ir desentrañando. A lo mejor esto en el texto era un título y algo del subtítulo. ¿Se fijan? Del contenido. Mapas de ideas, ¿ya? En este mapa conceptual se muestra un tema central. Por ejemplo, el autor Miguel de Unamuno. ¿Quién es? Entonces, ¿qué es lo que generalmente nosotros aprendemos de la vida de un autor? La vida, la obra, los hitos, ¿ya? Hay un mapa de telarañas. Entonces tú tienes un concepto central y vas definiendo otros en forma de telarañas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es la conectividad? Presta servicios, hay navegadores, hay buscadores, hay un conjunto de roles, hay correo electrónico, por ejemplo. Entonces, diagrama causa y efecto, ¿ya? Por ejemplo, está compuesto por un recuadro, ¿no es cierto?
una línea principal, que es una columna vertebral, donde van naciendo ideas, ¿ya? Van naciendo ideas como si fuera una espina, y de esa espina nacen más secuencias. Una línea de tiempo que es muy dada para poder comprender la historia, ¿no es cierto? Entonces ustedes saben ubicarnos desde el pasado hasta el presente, y un diagrama de flujo, una representación esquemática. Entonces, si yo tengo esta entrada y voy a hacer un tema, por ejemplo, acá está, trabajo de recursos humanos, tema de investigación. ¿Tengo información? No tengo información. ¿Qué hago? Si no tengo, la busco. ¿Dónde? En internet, en la biblioteca. Si tengo información, hago un resumen. Y así como son como consecuencias lógicas de las acciones. Eso es un diagrama de flujo. Entonces, tenemos un tipo que es el mapa conceptual, otro tipo que es el mapa de ideas, el mapa de telarañas, el diagrama causa y efecto, líneas de tiempo y diagramas de flujo. Ahí, con eso vamos a hacer la evaluación 1. Vamos a... ¿Alguna duda? ¿Consulta? Dejar de compartir. ¿Alguna duda, consulta respecto a esto, alumnas? Entonces, Profe, ¿Mm? ¿usted nos podría dar un tips así como para aprender a resumir? Mira, es muy importante que tú vayas, primero, vayan siempre teniendo en claro la secuencia de un texto o de un libro, ¿ya? Títulos, subtítulos, y apoyándote en el texto. Por ejemplo, es que hoy día, por ejemplo, muy pocas veces tenemos acceso a textos escritos, ¿no es cierto? Más bien hoy día estamos en la pantalla. Entonces, Sí, en la po. pantalla yo voy parafraseando el texto. Entonces pongo el título y parafraseo lo que entendí del párrafo, ¿ya? Y allí es muy importante que ustedes descubran dónde están las ideas principales y las ideas secundarias. La idea principal de repente está al inicio del texto, del párrafo, o puede estar al final. Lo importante es que vayan descubriendo las unidades de sentido. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si yo digo frasco verde, eso obviamente no es una idea central. Pero si, por ejemplo, el frasco verde está sobre la mesa y contiene un jugo de frutas, a lo mejor esa es la idea central. Siempre las ideas centrales tienen mucho contenido, tienen sujeto, verbo, predicado, complementos, ¿ya? Entonces, siempre muy atentos a las palabras del autor. Por ejemplo, cuando un autor dice en consecuencia, puede decir muchas cosas antes, pero cuando dice en consecuencia, el jarro verde estaba sobre la mesa. ¿Te fijas? Entonces, ir siempre descubriendo las palabras clave, los verbos que están acompañando a las palabras. Entonces, esas son unidades de Ya, ¿Ya? ya, profe. Ya. Continuamos. Entonces, para esta evaluación, esta va a ser la evaluación acumulativa 1. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que hacer un organizador gráfico. Lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer en Word, lo pueden dibujar si quieren, pero bonito, con letra clara, sin falta de ortografía. ¿Ya? Ustedes van a ser profesoras. ¿Ya? Entonces, les voy a explicar las instrucciones. A ver, entonces, el organizador gráfico, ahí tienen 6 tipos de organizadores gráficos, ¿ya? Aquí, este organizador gráfico lo van a hacer de acuerdo a los contenidos del curso, ¿ya? De este módulo 1.
los elementos de la comunicación, los tipos de textos y las técnicas de estudio o técnicas de lectura. Ustedes las tienen que graficar a través de un organizador gráfico. Entonces, tienen que haber ideas primarias y secundarias bien expuestas y que contengan la información más importante. ¿Ya? Tiene que haber una buena redacción, un buen uso de los puntos, un buen uso de las tildes, ¿ya? Y entregarla en el plazo que corresponde. Eso respecto del trabajo acumulativo, uno, hacer un organizador gráfico con los elementos de la clase. Continuamos. Seguimos con la comprensión lectora. Módulo 2. Niveles de comprensión lectora. ¿Alguien que me lea esa lámina, por favor? Permiso. Yo. Ya. La comprensión no se encuentra en el texto, surge en la mente del lector. Ah, entonces, a ti misma, ¿cómo te llamas, alumna? Esperanza. Esperanza. ¿Qué te surge cuando lees esto en tu mente? La comprensión no se encuentra en el texto, surge en la mente del lector. A ver. Que la comprensión se le da al que está leyendo, no en el texto. Exacto, ¿no es cierto? La intención del autor puede ser distinta a lo que yo capto. Entonces, yo le doy vida a un texto. A lo mejor a ti un libro no te puede llamar nada la atención, pero sí te puede llamar la atención mucho una información respecto de cómo aprenden los niños. Entonces, tú le das importancia, tú le das interpretación, tú le das significado a un texto. Por eso es importante ir avanzando, leer, 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 para que todos los textos que caigan en nuestras manos le encontremos un sentido. Hay distintos niveles de comprensión, así como hay distintos tipos de técnicas de estudio. Partimos siempre de la más básica a la más elevada. Nosotros, por nuestra maduración, nos vamos dando cuenta que ya no pensamos como los niños. Necesitamos cosas un poquito más complejas. A eso le vamos a llamar niveles de comprensión lectora, ¿ya? Entonces, yo ya sé que existen distintos tipos de texto, yo ya sé que existen distintas técnicas de estudio, de lectura, y sé que hay distintas formas de hacer organizadores gráficos. Ahora, yo tengo que todo esto mezclarlo y poder establecer distintos niveles de comprender el texto. Entonces, cuando ustedes son niños, aprenden como niños. Entonces, lo primero que conocemos las cosas a nivel literal, ¿ya? Entonces conocemos cuál es el tema del texto, de qué habla y cuáles son las ideas principales y secundarias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si un texto, a ver, dígame el nombre, el título de una obra. Cualquier texto, famoso, por ejemplo. La pérgola de las flores. Ya, la Pérgola de las Flores, que también es una obra de teatro, ¿ya? Entonces, tiene una historia, tiene una narración, ¿se fijan? Eso es un texto narrativo que después se transformó en obra de teatro. Ya. ¿Cuál es el tema? El tema de la Pérgola de las Flores, ¿dónde se desarrolla? ¿Mm? La Pérgola de las Flores, ¿dónde se desarrolla? Campo. La Pérgola de las Flores, ¿no es cierto? Se desarrolla en la Pérgola de San Francisco, ¿no es cierto? Aquí en la Alameda. Ya. ¿De qué habla? ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es la idea principal? Tienen que descubrirla ahí. ¿De las flores?
¿Ya? Y hay una persona, alguien central ahí que llega de San Rosendo. Sí, una Carmela. Carmela. ¿No es cierto? Carmela. Entonces, Carmela que viene de la ciudad. entonces, una niña que viene del Eso. campo viene a vivir a la ciudad. Y las ideas secundarias, ¿cuáles serán ahí? Que la Carmela se enamoró, que querían demoler la pérgola, que el alcalde iba a demoler la pérgola, que había una señora que era cuica o de clase alta y que no quería apoyar, quería demoler la pérgola contra las señoras que vendían flores. Entonces, ¿se fijan? Eso es lo que todos nosotros comprendemos a nivel literal. Está en el texto, ¿ya? Entonces, ustedes siempre tienen que preguntarse, ¿cuál es la idea principal de todo esto? ¿Ya? La idea principal muchas veces está ligada al tema. Y la idea secundaria, que son los personajes secundarios, porque, por ejemplo, y las ideas secundarias que están en torno a una idea que es un núcleo, que es la idea principal. Entonces, para yo identificar elementos literales que están ahí en el texto escrito, ¿ya? Yo me tengo que hacer las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Quién es el personaje principal? ¿Dónde está? ¿Dónde está la pérgola? ¿No es cierto? ¿Dónde? En la Alameda, ¿no es cierto? Al lado de la iglesia de San Francisco. ¿Quiénes son? Unas vendedoras de flores, una niña que venía del campo. ¿Cómo es? Tenía el pelo largo, tenía unas trenzas. ¿Quién es? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Con quién? O sea, son preguntas literales. Si tú haces estas preguntas, las vas a encontrar en el texto. Ese es el primer nivel. Hay un segundo nivel que es el inferencial, que tiene que ver mucho con el parafraseo. ¿Se fijan que en el parafraseo yo doy un paso más allá? Porque yo en el parafraseo, si bien voy a escribir algo de las ideas del autor que están en el libro, yo ¿qué es lo que voy a hacer? Las voy a extraer y le voy a dar mi propio contenido. Entonces, el nivel inferencial es inferir, llevar dentro. O sea, yo ya no estoy solamente describiendo. Yo ya no estoy solamente diciendo quién es, cómo es, dónde está, qué color tiene, ¿ya? ¿A qué reino pertenece? No. Ahora yo voy a decir, miren, aquí yo voy a hacer una comprensión personal, pero a partir del texto. Entonces, se sacan conclusiones en base a la información que da el texto. Por lo tanto, aquí lo más importante es leer el texto para después interpretarlo. Hay que observar aquello que está en el interior del texto. ¿Qué nos querrá decir el autor? A ver, ¿qué nos querrá decir el autor de La Pérgola de las Flores? ¿Aló? La Isidora Aguirre, ¿qué nos querrá decir? ¿Alumnas? ¿Aló? ¿Qué nos querrá decir el autor? ¿Mm? ¿Qué nos querrá decir el autor? Que va a llegar la Carmela, ¿Ya? que va a llegar ¿Ya? una mujer, Ya, una mujer, ¿no es cierto? ¿De dónde viene? viene de la ciudad. Del No, del campo. campo. Ya, entonces, Del campo. ¿cómo Sí, del sería? campo. ¿Ustedes qué conclusiones pueden sacar de esta Carmela? La Qué Carmela guasita. que es guasita. ¿Y qué significa ser guasita? Que no cacha el mundo de Santiago. Exacto, ¿no es cierto? Se va a sorprender, ¿no es cierto? O se va a sentir menos. Sí. ¿Te fijas? Entonces los textos siempre nos quieren. Entonces la autora no te dice, no te dice la Carmela se sentía mal porque venía del sur. No, pues. Ella pone todos estos elementos y tú sacas la conclusión. Ese es el nivel inferencial. Entonces, ¿te fijas que dice, remite a la experiencia que tenemos acerca del tema? Nosotros sabemos que, por ejemplo, hay mucha gente que se quiere ir a vivir al campo porque allá la gente es más buena, es más sana y no hay drogadicción. ¿Te fijas? Pero la autora no nos dice eso. Son conclusiones que nosotros sacamos a raíz de nuestra experiencia. Entonces aquí es muy importante que establecemos relaciones mentales. ¿Ya?
Entonces, en el nivel inferencial implica interpretar. Entonces aquí tú tienes que sacar a relucir todos tus conocimientos. Vas a sacar tus conocimientos de historia, de geografía, de ciencia, de lenguaje, hasta de matemática, y vas a poder establecer cómo es la lógica interna de un texto sin que te lo diga. ¿Ya? Por ejemplo, un día que llovía, Lisette llegó tarde al trabajo. Un mes después llovía y Lisette llegó tarde al trabajo. 20 días después llovía y Lisette llegó tarde al trabajo. ¿Qué puedo inferir? A ver. Que la echaron de la pega. Que todos los días que llovía, Lisette llegaba tarde al Exacto, trabajo. exacto. Que cada día que llovía, Lisette llegaba tarde al trabajo. Por ejemplo, acá. Es lo mismo. Tú ves el humo, ¿no es cierto? Efecto. Pero ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es la causa? El El fuego. El fuego, lo mismo. Hueles algo rico. ¿Pero cuál es la causa? El restaurante. Pasa por delante de un restaurante, ¿fijas? Entonces tú tienes que interpretar, tú tienes que ir a la causa del asunto. Eso es el nivel inferencial. Hay preguntas para establecer inferencias. Sería antes de... ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título? ¿Qué diferencia? Por ejemplo, a la pérgola de las flores, ¿qué otro título le podrías dar? Carmela llega a la ciudad. Ya. Ya. Yo le Del daría, por campo ejemplo, a la ciudad. esa del campo a la ciudad. O cómo convertirse en una santiaguina. ¿Se fijan? Entonces aquí tú estableces una comprensión a raíz de tu experiencia, de tu estudio. Por eso es tan importante. Y lo lees y lo vuelves a leer. ¿Qué querrá decirme la autora Isidora Aguirre en este texto? Y finalmente hay un tercer nivel que es el nivel crítico. Aquí ya, si bien nosotros vamos a hablar por ejemplo, de la manzana, o vamos a hablar de la pérgola de las flores, y aquí vamos a decir, a ver, desde la pérgola de las flores, ¿qué podemos decir? Sí, que nos presenta que hay un Chile de campo y un Chile de urbano, ¿no es cierto? Que es muy distinto. ¿Qué más podemos decir? Que a lo mejor la gente del campo es más sana que la gente de la ciudad. O podemos decir que la gente de la ciudad es más astuta que la gente de campo. Ideas son, o podemos decir, este texto no tiene nada que ver con el Chile de esa época, porque es muy ideal. Así, ¿cuándo se ha visto que los ricos se junten con los pobres en un mismo lugar? ¿Te fijas? Aquí hago una crítica. ¿Pero desde dónde hago la crítica? Desde el texto. ¿Se fijan? Entonces, aquí hay una valoración. Yo pongo mis actitudes, mi punto de vista. Juzgo el contenido del texto. Del texto. Aquí yo voy a distinguir entre la opinión y el hecho. ¿Ya? El hecho es lo que está en el texto y mi opinión la tengo que dar a partir del texto. Aquí capta mis sentidos, mi historia, yo juzgo los personajes. Por ejemplo, hay un personaje dentro de la pérgola de las flores que se llama el urbanista Valenzuela. Entonces el urbanista Valenzuela quería destrozar la pérgola para que se ensanchara la alameda. Entonces tú puedes decir, no, porque estás destruyendo el patrimonio. Entonces, ¿cómo puede ser una crítica? La pérgola de las flores avalando la destrucción del patrimonio de la ciudad de Santiago. O puedes juzgar el comportamiento. La madrina de la Carmela, ¿qué es lo que hizo? La llevó donde Pierre el peluquier. Entonces la quiso transformar en una niña santiaguina, siendo que era campesina. ¿Por qué no respeta, por ejemplo, su autenticidad campesina? Son juicios. ¿Ya? Entonces, preguntas de juicios, de criterios son, ¿qué crees? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que? ¿Cómo podrías calificar?
¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo te parece? ¿Qué debería hacer? ¿Qué crees? ¿Qué te parece? ¿Cómo calificarías? ¿Qué piensas? Por lo tanto, tenemos 3 niveles de comprender textos. A nivel literal, a nivel inferencial y a nivel crítico. ¿Qué es lo crítico? Lo fundamental del nivel literal, hallar la idea principal, recordar hechos y detalles y comprender la secuencia. Pero como nosotros somos alumnos de ENAC, somos alumnas que vamos a trabajar con niños, tenemos que dar un paso más allá. Entonces vamos a darle mucho énfasis al nivel inferencial. Vamos a hallar la idea global de todo el texto. Vamos a reconocer causas que producen efectos. Vamos a interpretar significados. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tratar de descubrir qué es lo que me quiere decir el autor de verdad. Tengo que sacar mis propias conclusiones, hacer mis inferencias y poder resumir. ¿Cómo resumo? Usando inferencias, usando parafraseo, o sea, técnicas de lectura de segundo nivel. Y a nivel crítico, como criticar, ¿ya? Que no me pasen gato por liebre, pero yo voy a dar mis argumentos. Comparar, contrastar, distinguir entre hechos y opinión, identificar el propósito del autor, opinar sobre el texto, juzgar el texto. Bien, finalmente, para la segunda evaluación de este fin de semana, les voy a compartir la evaluación 2. Ya. La siguiente evaluación se desarrolla bajo la modalidad individual o en parejas. Atentas, se puede desarrollar en parejas. El trabajo consiste en elegir una temática de comunicar relacionada con su carrera y elaborar un proyecto para comunicar dicha temática. Entonces, ustedes van a hacer un proyecto para comunicar esta temática de su carrera. Por ejemplo, ¿qué elementos tiene su carrera? Yo voy a decir algunos. A ver, voy a decir psicología del niño. ¿Qué más? ¿Qué más? Temas de su carrera. Habilidades. Habilidades, ya, habilidades. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Puede ser organización? ¿Organización de qué? La motricidad. Motricidad fina, motricidad gruesa. ¿Ya? ¿Qué más? Paradigmas críticos. ¿Ya? ¿Qué más de su carrera? Motricidad. Psicología del niño. Metodología del juego, ¿no es cierto? Desarrollo del aparato fonológico, ¿no es cierto? Enseñarle a los niños a pronunciar bien las letras, ¿o no? También le podemos enseñar esas cosas, ¿no es cierto? Le podemos enseñar a los niños convivencia adentro de la sala de clase, ¿o no? Sí, a ¿cierto? poder convivir con otros niños. Exacto, aprender a convivir con Puede ser otros niños. del espacio del aprendizaje. Ya, entonces, ustedes tienen que tomar un tema de su carrera y hacer un proyecto de divulgación de eso, un proyecto, ¿ya? Entonces, este trabajo se realiza a través de Word, Excel, PowerPoint u otros, y lo suben al aula virtual, ¿ya? Pueden hacerlo también manual, a través de una foto, etc. Entonces, para desarrollar el proyecto, considere lo siguiente. Elija un tema relacionado con su carrera. Eso es importante. Elija un tema relacionado. Ya yo les di un elencado de temas. Ustedes tienes que escoger un tipo de texto. ¿Ya? Entonces puede ser un texto, puede ser narrativo. ¿Hay más? Descriptivo. Informativo. Argumentativo. E informativo. Descriptivo. O explicativo, ¿no es cierto? Ya. Señale un objetivo del dicho tema que va a comunicar. Entonces,
Aquí es muy importante. Entonces, tú vas a poner, el objetivo de este trabajo es, ¿ya? No lo ocupé. Informar Si no, a los no, familiares, ¿ya? Cuidadores. ¿Qué vas a comunicar? Por ejemplo, vamos a poner un objetivo de nuestra carrera. El objetivo de mi proyecto va a ser, puede ser informar, ¿ya? Puede ser otro verbo, informar, comunicar, puede ser enseñar, ¿ya? narrar. Enseñar, ¿a quién? Pongamos que yo le voy a dirigir este trabajo a las madres de los árboles, ¿ya? Técnicas que fomentan el desarrollo motriz del niño. ¿Te fijas? Entonces, este es mi objetivo. Ustedes eligen el verbo. ¿Ya? Ustedes eligen, pueden ser informar, comunicar, enseñar, etc. Ya, deben señalar el objetivo público acotado. Por ejemplo, entonces, ¿cuál es el público de este trabajo que estoy haciendo yo? ¿A quién está dirigido? A los padres. Ya, ¿No? los padres, el público, entonces, público, objetivo. Los padres, ¿no es cierto? Padres de los niños. Los padres de los niños vamos a poner el nivel, en el nivel, ¿transición se llama? Sí. Uno. ¿Ya? Ya. Señalar el impacto que espera dicha situación. ¿Qué esperas tú? Ya. Entonces aquí tú esperamos que este trabajo o que esta información, esperamos que esta información dé a conocer la importancia de la estimulación Ahí te sirve un poquito. motora de los niños, y ahí ustedes le pueden poner lo que para que las madres estén preocupadas, para que las madres tengan en su casa algunos materiales didácticos, juegos, pelotas, cojines, alguna colchoneta, una alfombrita, o no, para que no solamente en este tiempo estén todo el día frente al televisor o frente al computador, etc. ¿Te fijas? Entonces, la estructura es el siguiente. Debe tener un tema, en este caso, tema, estimulación, Profesor, motriz. Dígame. ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? Más o menos, ¿a qué hora terminaría la clase? Que tengo unas cosas que hacer ahora. No, ya estamos terminando. Ah, ya. ¿Ya? Es Así que, para entonces, no salirme. ya estamos terminando. Entonces, ¿se fijan qué es lo que tiene que tener? Tiene que tener un tema. En este caso el tema es la estimulación motriz. Ya. ¿El objetivo cuál es? Ustedes aquí ocupan los objetivos siempre tienen un verbo. ¿Ya? Entonces, el objetivo, ¿cuál sería? Informar. ¿El público objetivo? ¿Cuál era el público objetivo? Los padres.
padres. Ustedes pueden elegir como público objetivo, por ejemplo, sus compañeras de curso. ¿Ya? Profe, le hago una pregunta. ¿Sí? ¿Eso tiene que ir así o en algún cuadro, como usted lo está poniendo? No, ustedes lo pueden, algunos lo pueden, de acuerdo al texto que tú escribiste. Por ejemplo, si escribiste un cuento, lo puedes hacer de manera de cuento, otro o de manera de relato, o de manera de video, etc. Ah, ya. Muchas Pero hay gracias. que ¿Cuál es el identificar impacto esperado? cada... El impacto esperado. ¿Qué es lo que tú quieres lograr con esto? ¿Qué quieres lograr? Recuerden que se pueden hacer en pareja, así que pueden ahorrar tiempo, dinero, etc. ¿Ya? Y aquí está, ¿Este trabajo es para el domingo? es para el domingo. Pero te fijas que no es nada del otro mundo. Puedes inclusive ocupar algunos elementos de tu propia carrera. Yo ya les dije, ustedes busquen en las bases curriculares. Ahí habla de habilidades, de conocimiento, de juego, de convivencia, de desarrollo matemático, etc. Profe, pero hay que ponerlo, por ejemplo, en una diapositiva, por ejemplo, el tema, el objetivo público, Sí. o sola... Puede hacer una diapositiva, puede hacerlo en un Word, ¿ya? Lo importante sí es que ustedes desarrollen, Hay den que a conocer destacar el que tema. es exacto. Desarrollen el tema, que se sientan seguras, que también expliquen cosas, ¿ya? Escriban, sueñen también, porque este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque después ustedes con este mismo trabajo van a hacer un video, ¿ya? Entonces, si ustedes hacen bien ahora el trabajo, ya van a tener el 40% hecho del video. ¿Se fijan? Que el video es lo más complicado porque son 7 minutos donde ustedes tienen que hablar, pero esto ya es prácticamente en el otro mes. ¿Ya? Bueno, alumnas, eso sería nuestra primera clase. Profe, entonces se puede hacer en pareja, ¿cierto? Se puede hacer en pareja. Lo importante es que me lo suban al aula virtual diciéndome claramente quiénes son las personas que están trabajando en este preproyecto. Pero, Profe, ¿cada una sube a su aula virtual? Claro, lo mismo iba a preguntar yo, que si cada una lo subía al aula, pero con los nombres de las dos integrantes. Con los nombres de las dos. Ya, gracias, ¿Ya? profe. Sí. Profe, entonces quiere decir que los módulos ya están habilitados. ¿Están habilitados? Sí, vayan al aula virtual, alumnas. Ya está todo habilitado. ¿Ya? Ah, ya, genial. Ya. Profe, Yo disculpe. para la próxima semana les voy a subir en el aula virtual cómo hacer una infografía. ¿Ya? Les voy a subir este mismo video en mi YouTube. ¿Ya? Voy a dar a conocer. Pero ustedes van a buscar Juan Pablo Ortega Moraga, ahí está mi YouTube. Ahí hay algunos videos ya también antiguos de la materia que he dado a otros cursos. ¿Profe, YouTube? ¿Alguna duda, consulta? Profe, ¿Algo? profe, Sí. disculpe, pero quisiera pedirle si nos pudiera dar como más información cómo poder hacer el primer trabajo. Bueno, el primer trabajo consiste en hacer un organizador gráfico. Entonces, tú tienes 6 tipos de organizadores gráficos que están en tu página módulo 1, ¿ya? Entonces, tú vas a hacer una explicación, ¿ya? Una explicación de los contenidos que tiene este módulo. ¿Ya? Entonces, ahí tú puedes dar a conocer a través de tu organizador gráfico. Voy a hacer un organizador gráfico sobre los tipos de textos que existen. Y lo voy a expresar en un organizador gráfico. ¿Ya? ¿Por ahí, Fernanda? Sí, profe, muchas gracias. ¿Ya? Bueno, alumnas. Ay, profe, no entendí algo. Lo del el módulo 1 se puede hacer así como un mapa conceptual, algo así. Un mapa conceptual, un mapa telaraña, una línea de tiempo. La cosa es que sea un mapa. Sobre Ay. el módulo 1, los contenidos del módulo 1.
¿Ya? Eso es pura Ya, materia. profe. Pura materia de comunicación. El segundo tiene materia de comunicación, pero tienen que basarse en elementos de su asignatura, de su carrera, disculpe. Ya, profe. ¿Ya? Ya. Ya, Gracias, me alumna. quedó claro. Bien. Profesor, ¿Sí? ¿se puede ocupar cualquier tipo de letra y tamaño? Traten de hacerlo en tamaño 12, puede ser en Arial o Times. En los dos trabajos. Bueno, es que el otro trabajo, el del organizador gráfico, va más bien en torno a, es más libre, ¿ya? Porque ustedes pueden ocupar distintos colores, distintas llamadas de texto, pueden cuadritos, pueden ocupar figuras, entonces ahí no va tanto el tipo de texto, sino en el 12. ¿Ah? El uno es más libre porque ahí van a ocupar PowerPoint, van a ocupar distintas formas de darle más arte a la cosa. ¿Ya? Ya, gracias, profesor. ¿Ya, estudiantes? Profe, entonces todos los miércoles 1/4 para las 4. Próximo miércoles, sí. Yo les voy a mandar la invitación. Pero este mismo link en todo caso. ¿Ya? Pero vamos a estar en comunicación. Ya, profe, gracias. Traten de subir sus trabajos pronto. Si ya lo tienen listo, mejor. Si lo pueden enviar antes del domingo, mejor, porque entonces así no se nos acumula tanto trabajo ni a ustedes ni a mí. ¿Ya, estudiantes? Que les vaya Ya, bonito. profe, Ya, que esté disfruten su bien. día. Gracias por la Un amabilidad. gusto, profe. Cualquier cosa que necesiten, estoy en mi correo. Bueno, profe, gracias. Chao. Gracias. Chao. Ya, Un profe. gusto. Chao, chao. Mami, eso no vale. Jake se equivocó de puerta.